Entonces, vamos a uno de los sistemas que más me gustan a mí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿por qué es uno de los sistemas que más me gusta? Porque es un sistema integrador. Aquí me van a demostrar qué tanto saben ustedes de líquidos y electrolitos. Por eso en el parcial van a tener que volver a estudiar todo lo del primer corte, pero renal también tiene de cardiovascular muchísimo, entonces también vamos a meter cosas de cardiovascular. Entonces es muy bacano porque yo les voy a recordar cosas de cardiovascular, les voy a recordar cosas de líquidos y electrolitos, vamos a recordar cosas de endocrino, porque es que el sistema renal es un sistema supremamente complejo. Y entonces ahorita cuando veamos la primera diapositiva y yo les pregunte algunas cosas, ustedes se van a dar cuenta de lo interesante que es. Imagínate que hay una subespecialidad que es, y bueno, como especialidad ya está, es nefrología. Tan importantes son los riñones y tienen tantas funciones que hay una especialidad solamente para él. Entonces, yo les pregunto a ustedes una cosa. Si ustedes le preguntan a alguien en la calle o en su casa, pues si en su casa hay médicos, no les pregunte porque no tiene la gracia. Pues si usted le pregunta a alguien en su casa, sus papás no son médicos, sino son otra cosa, tienen otra profesión. Entonces, usted le pregunta, ¿para qué sirven los riñones? ¿Ustedes qué creen? Dígame a alguien, ¿qué le contestaría a una persona de la calle que no sea médico, que no estudie medicina? ¿Para qué sirven los riñones? Para la desintoxicación como del cuerpo a través de la orina. Correcto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que todos estamos pensando lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y hagan el ejercicio, háganlo hoy, háganlo simplemente por curiosidad. Pregúntenle a alguien que no sea médico, eso sí, porque si es médico, pues lógicamente la respuesta cambiará inmediatamente. Sí, esa es la respuesta, esa es exactamente la respuesta. Pero miremos, si yo les proyecto esta diapositiva, bueno, esta no, porque esta es para recordarle la parte de anatomía, histología y embriología, que estudienla, por favor. Entonces se los pido, por favor, estudien anatomía. Esa es la primera tarea que tienen que hacer, ¿vale? Vayan apuntando las tareas de renal. Primera tarea, volver a estudiar. Pero yo les voy a repasar rápidamente. Aquí tenemos todo lo que se llama el sistema urinario. ¿Sí lo ven? Sistema urinario. En una diapositiva muy bonita, donde estamos viendo los riñones. ¿Se acuerdan de nuestras suprarrenales? Miren acá arriba. Y los riñones con esto que se llama la pelvis renal. Ahorita lo veremos en unas diapositivas mejores, pues más grandes, porque este está muy bueno. Una pelvis renal donde entra la parte y lo que se llamaría también el ilio renal, ¿no? Donde tenemos la entrada de vasos y salida de vasos, arteria renal, que es rama directa de la aorta abdominal, salida de la vena renal, salida y formación del ureter, entre otras cosas, ¿cierto? Recuerden que los riñones son órganos que están allá atrás dentro de la anatomía que ustedes ya vieron. ¿Ya vieron anatomía renal? Sí, ¿no? Sí, doc, ya vimos la Y anatomía. entonces, ya no hay líos ahí. ¿Se acuerdan que es un órgano retroperitoneal, verdad? Está por allá atrás pegado más a la columna que en realidad aquí encima. Y se continúa estos riñones con los ureteres, y los ureteres desembocan en la vejiga y la vejiga en la uretra, ¿verdad? Dependiendo si es hombre o es mujer, pues la uretra tendrá distintos calibres. Veamos acá esta imagen para recordar nuevamente un poco de anatomía y de histología. Entonces, si yo hago un corte de este riñón, ¿cierto? Y lo quiero mirar hacia adentro, lo que voy a observar es que tiene dos estructuras claramente identificadas como en la suprarrenal. Una parte externa que es la corteza renal y una parte más interna que es la médula renal. Y unas estructuras que debemos recordar, que ustedes deben ir a leer, a mirar, para que las recuerden, pero yo se las dejo aquí en la clase, son esos llamados cálices. Recuerden que existen unos que se llaman cálices menores y cálices mayores que parten desde otra estructura que se llama la papila renal. Las papilas renales desembocan en los cálices menores desembocan en uno que se llaman cálices mayores.
¿cierto? También tiene una cápsula renal, no me la van a confundir con la cápsula glomerular, que es distinta, y una pelvis renal, que es donde desemboca todo esto que acabamos de describir. Esa pelvis renal le dará origen a lo que después se llamará el ureter, o sea que la formación de orina que se produce acá, que ahorita vamos a ver cómo se forma, ¿cierto? Desembocará acá para que la orina salga por acá. Ahora quiero que vean la estructura de, perdóname, la diapositiva del lado derecho, la imagen del lado derecho. Y veamos entonces cómo la arteria renal, ya dijimos, rama de quién, de aorta abdominal directa, ¿cierto? Entra al riñón, ya vimos cómo, por dónde entra, por esa, el hilio renal, y se va bifurcando y distribuyendo en ramas cada vez más pequeñas, desde arterias interlobares, interlobulillares, arterias arcuatas, hasta convertirse en esto que tenemos que llegar, lo se llaman las arteriolas aferentes. Ahorita ya lo veremos mejor, tranquilo que ya lo veremos en una imagen mejor. Y en una estructura microscópica que se llama la nefrona, de la cual hablaremos ahorita por la mañana. Bien, y aquí viene la diapositiva que les contaba. Entonces, sí, si uno le pregunta a alguien, y entonces mira lo interesante, lo que le va a contestar es esto. ¿Para qué sirve el riñón? Es para la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias químicas extrañas. ¿Cómo? Formando orina, sí. Y las personas tienen toda la razón porque no están diciendo ninguna mentira. Pero fíjense ustedes de aquí para abajo, mis hijos, la cantidad de funciones de las cuales ustedes ya tienen conocimiento y que simplemente vamos a repasar para que nos quede esos conceptos, no los vayamos a olvidar del semestre pasado. Por ejemplo, una de las funciones que cumple el riñón es el equilibrio hídrico y electrolítico. Y entonces aquí nos tenemos que devolver a esas primeras clases del semestre pasado cuando hablamos de líquidos y electrolitos. Entonces quiere decir que el riñón se encarga de manejar el agua de nosotros, pero también se encarga de manejar los solutos. Y recuerden ustedes que esa relación entre agua y solutos se llama osmolaridad. Por lo tanto, entonces dentro de las funciones del riñón está manejar el equilibrio hídrico, el equilibrio electrolítico y a su vez regular la osmolaridad del cuerpo. ¿Junto con quién? Con el ingreso. Yo no sé, de pronto ya no se acuerden, pero por allá cuando vimos esa clase de líquidos y electrolitos, que es bueno que vuelvan y le peguen una ojeada, habíamos hablado de los ingresos y las pérdidas. Y entonces decíamos que la principal sitio de pérdida era el riñón, por eso es que el riñón se encarga también de manejar este. Uno que no hemos visto y que lo vamos a ver despacito se llama el equilibrio ácido-básico. Ácido-básico. Ese equilibrio ácido-básico, entonces, como le digo, tal vez no lo hemos visto bien, pero ya lo vamos a manejar después. Ahí sí me voy a tener una clase solamente para hablar de esto y vamos a hacer ejercicios con patologías para que ustedes entiendan y acerquen más este concepto. Miren esto tan interesante, regulación de la presión arterial, ¿cierto? Por allá en cardiovascular habíamos hablado, entonces, no sé si ustedes recordarán por allá cuando vimos retorno venoso, y cuando vimos retorno venoso por allá yo les decía que la excreción urinaria era inversamente proporcional a la cantidad de sangre y por lo tanto estaba inversamente proporcional al retorno venoso y ya todo lo que ustedes saben, volumen telediastólico, precarga, volumen sistólico, gasto cardíaco, presión arterial. Entonces, como les digo, por eso voy a tener la ventaja de recordar algunas cosas de estas y podérselas volver a evaluar ahora ya en vivo y en directo a ver si era cierto tanta belleza de algunos, ¿cierto? Porque uno sí es absolutamente cierto. Y miren otra cosa interesante aquí hacia el final, la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Entonces aquí vamos a tratar un poquitico, vamos a volver a recordar algunas hormonas. Sí, claro que vamos a volver a recordar ADH, vamos a recordar aldosterona, ¿cierto? Nos vamos a meter con, por ejemplo, muy tangencialmente con paratormona, porque actúan allá en el riñón, ¿se acuerdan? Vitamina D, no la vamos a tocar directamente, aldosterona y ADH sí, porque están directamente relacionadas con las funciones renales. Quiere decir entonces que si lo vemos de entrada, vamos a volver a hablar de líquidos y electrolitos, vamos a volver a hablar de presión arterial, vamos a volver a hablar de endocrino, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan interesante el sistema renal. Ahora sí, vámonos a una imagen
más pequeña, de estructuras más pequeñas, perdón, donde vamos a observar nuevamente, porfa, para recordarles anatomía e histología. Esta parte se llama la corteza renal, esta parte se llama la médula renal, y aquí en la médula observamos esa estructura. Nuevamente, miren aquí, cáliz es menor, cáliz es mayor, ¿cierto? La pelvis renal, arteria renal entrando, vena renal saliendo, unas estructuras que ustedes están viendo aquí en la médula que se llaman las pirámides renales. Miren las pirámides renales, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y si cogemos un pedacito de acá, que es lo que me está diciendo esta gráfica, y la aumentamos acá, vamos a observar unas estructuras que ya ahorita hablaremos de ellas, que son, así como el folículo de la tiroides, ¿cierto? Era la estructura anatómica funcional principal de este. Aquí el nefrón o la nefrona también va a ser. De esta imagen quiero que se lleven esto. Miren, la corteza abarca principalmente unas estructuras que son como enrolladas, que ahorita veremos. En cambio, la médula, unas partes más alargadas. Vamos a verlo ahorita despacio. Nuevamente, no importa que repitamos muchas veces, yo quiero que esta clase haya muchas imágenes para que nos las lleven, ¿vale? Entonces, nuevamente aquí que tenemos vena renal, arteria renal. Si ven como la arteria se va volviendo cada vez vasos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Cómo se va dividiendo en arterias lobales, interlobales, y van acompañados con la vena, ¿sí se acuerdan? Miren, miren en la parte anatómica que ya les enseñaron a ustedes. Y si nos vamos ya a lo fino, ya a la parte más chiquita, esta parte de acá que la estamos ampliando acá, entonces aquí está la corteza renal, y mire cómo esas arterias interlobares se van convirtiendo en arterias que dan la vuelta, y por eso se llaman arterias arcuatas, y esas arterias arcuatas se convierten en arteriolas que se van a llamar arteriolas aferentes, y se van a pegar cada arteriola aferente a una cosa que se llama un glomérulo. Pero eso lo vamos a ir discutiendo. Pero quiero que recuerden esta parte anatómica que todos a veces se nos olvida. Y ahora vamos más todavía, vamos a la parte más chiquita todavía. Los voy llevando cada vez a la parte más chiquita todavía, ¿no? Entonces yo cojo esta parte de la corteza y la médula y la pongo aquí, la amplío. Voy a llegar a una estructura muy bonita. Mire que esto es corteza, esto es médula, y aquí lo que encontramos es el famosísimo corpúsculo renal o glomérulo, y a estos tubos que se enrollan y se desenrollan, que se llaman entonces los túbulos renales. En realidad es un solo tubo, sino que uno a cada porción le pusimos un nombre. Esta primera, que va después del corpúsculo o del glomérulo, que se enreda, se llama el túbulo contorneado proximal. Este que baja y forma como una herradura se llama el asa de Henle. Asa de Henle se escribe asa sin H y Henle con H. En esta asa de Henle tenemos que tener claro que hay una porción descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa. Tal vez usted dirá, pues, esto no tiene importancia. Fisiológicamente sí, mucha, y ya lo veremos dentro de 8 días. Después entonces se continúa nuevamente con una parte como enrollada que se llama el túbulo contorneado distal. Y por último, el que recoge todo, que es el túbulo colector. Túbulo colector que desembocará y formará allá hacia el final de la pelvis y formará el ureter después. O sea, por eso aquí dice final de la orina y que va a llegar a formar el ureter. Miren aquí en corteza y médula, pero hoy lo vamos a volver a ver. Entonces, llegamos a esta estructura, devolvámonos acá, llegamos a esta estructura que se llama la nefrona. ¿Y qué es una nefrona? Entonces, ya dijimos, es la principal estructura anatómica y funcional. ¿Cuántas nefronas poseemos en un adulto? Más o menos 1.000.000 de nefronas repartidas en los 2 riñones, con una característica muy importante, y es que no son regenerables. Quiere decir que cada vez que nosotros, y pongámoslo de ejemplo nosotros, para después eso traspolarlo a los pacientes, cada vez que nosotros le hacemos daño a una nefrona y esa nefrona se daña, ya no se va a regenerar. Imagínense ustedes que después de los 40 años ya hemos perdido el 10% de las nefronas. Así nos hayamos portado
como unas damas, como unas monjas, pues. Pero fíjate que ya hemos perdido el 10%. Y posee dos componentes básicos que los vamos a ver hoy, que son el glomérulo y el túbulo. Hoy me voy a dedicar a hablar del glomérulo. Dentro de 8 días nos vamos a dedicar a hablar del túbulo. Y entonces veámoslo aquí nuevamente. Ojo acá otra vez todos. Miren aquí el glomérulo. ¿Sí lo ven? Ahorita veremos un glomérulo más grandote. Por aquí hay una estructura que se llama mácula densa. Entonces, segundo punto para estudiar. Voy a estudiar mácula densa. Entonces, vamos a estudiar mácula densa. ¿Listos? Por favor, apunten ahí. Debo estudiar qué es la mácula densa y para qué sirve. Muy bien. Entonces, nos dice que las dos estructuras es el glomérulo, ahorita veremos con su estructura, su cápsula de Bowman y todo, y el túbulo. En realidad nosotros le decimos túbulos porque le pusimos nombres a varios sitios, ¿se acuerdan? Veámoslo acá más enredado. Corteza, médula, y quiero que observen la parte vascular nuevamente, que volvamos a recordarla. Mire, por acá viene, y miren cómo viene la vena y la arteria vienen pegaditas, ¿sí? En esta zona se llama zona o arteria y vena interlobar, pero cuando ya gira y entramos a esta zona de salida, entonces hacen un giro y se convierten en arteria y vena arcuata, y ya llegamos y dan unas ramas, ya no se llaman arteria sino arteriola, que va a desembocar en la arteriola aferente, que es la que provee y da los capilares para que se forme el glomérulo. Mire por acá, ahorita hablamos de esto, de que es esa vaina de yuxtaglomerular y toda esa vaina, lo vamos a hacer. Y entonces llegamos al glomérulo. Entonces metámonos en la nefrona y veamos qué es el glomérulo. Entonces, yo quiero que todos nos imaginemos una cosa ya. Imagínate de dónde sale la orina y por qué la orina tiene ese color. Pues ya todos debemos tener más o menos una imaginación al respecto. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que en últimas hace el riñón, pero me llevo una imagen mejor, más grande, quiero esta imagen de acá, es que esta arteriola aferente, miren aquí aumentadísima de tamaño, le mete sangre acá, aquí se convierten en capilares, y estos capilares lo que hacen es que filtran esa sangre y sale la orina. Aparte, ¿cómo? Ya lo veremos entre hoy, dentro de 8 días, dentro de 15. Entonces, lo que entra aquí rojo como sangre, sale aquí amarillo y a veces clarísimo como orina. Pero ¿por qué sucedió eso? Lo que vamos a aprender. Miren, quiero que observen la imagen de la izquierda, esta imagen donde dice glomérulo. Esta es una imagen espectacular de un microscopio de barrido, ¿cierto? En vivo y en directo. Esto sí es un verdadero glomérulo, esto es solamente un ejemplo. Y entonces, ¿qué es un glomérulo? ¿De qué está hecho un glomérulo? Es una red de capilares con presión hidrostática elevada. Bien, pero el semestre pasado hablamos de presiones hidrostáticas, ¿se acuerdan? Hablamos de presiones hidrostáticas. Yo quiero que alguien me comente, ¿y qué es la presión hidrostática? Profe, Dime. es la presión que tiende a mantener las cosas en su lugar. O sea, en el caso del capilar sería, mejor, perdón. Ah, sí, sí. Dale, dale. Es la presión que mantendría en su lugar los líquidos, por decirlo así, para que no pasen al otro lado. Ya. ¿Quién opina otra cosa? Mejor dicho, al revés, hidrostática porque sería al principio, entonces se necesita que pase a la parte de la célula. Bien, entonces, a ver si entiendo bien. ¿Hidrostática la que tiende a retener el líquido en el vaso o la que tiende a sacar el líquido del vaso? Si no estoy mal, creo Tiende a que sería... doctor. La coloidosmótica tiende a La, mantener. La la hidrostática sacar. coloidosmática, eso exacto, la coloidosmática tiende a mantener, mientras que la hidrostática a sacar. Listo, es muy importante recordar ese concepto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, tiendes a sacar, ¿vale? La hidrostática tiende a sacar del sitio donde esté, ya sea un vaso o ya sea el intersticio. Pero fíjense ustedes que vamos a interpretar estos dos renglones todos allá y verá que la cosa se vuelve muy interesante.
Entonces, si el glomérulo está conformado por una red de capilares con presión hidrostática elevada, ¿qué quiere decir? Entonces, que la sangre entra por la arteriola aferente, ¿cierto? Como lo vamos a ver acá en la próxima imagen que les voy a proyectar. La sangre entra por acá. Y estos capilares tienen presión hidrostática elevada. Quiere decir que tienden a sacarla a esta zona de acá, que ya veremos que se llama la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, tendrá que ser así, porque lo que necesitamos es filtrar esta vaina. Ya vi que ya utilicé una palabra que se llama filtrar. Pero además ese glomérulo está recubierto por unas células epiteliales y por una cápsula de Bowman. Ahora vamos a mirarla. Vamos a la parte, entonces, histológica, pues, microscópica, pues. Entonces, aquí tenemos la arteriola aferente, ya vimos. ¿Se acuerda que por eso es que me cansé de mostrarles imágenes de las arteriolas lobares, interlobares, arcuatas, arteriola aferente? Mete la sangre por acá. Aquí se convierten en capilares, en vasos más chiquitos, con presión hidrostática elevada, quiere decir que tiende a sacar el líquido acá, pero lo sacará como forma de sangre. No, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, quiero que observemos aquí algunas imágenes. Nuevamente aquí la mácula densa, acuérdese. Por aquí células yuxtaglomerulares. Y entonces, tercera tarea, apunten ahí. Debo leer aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Debo leer aparato yuxtaglomerular. Pero miremos más. Aquí que tenemos, entonces la cápsula, esta es la cápsula de Bowman, y hay un espacio acá entre los capilares y la cápsula. Pues la cápsula es esto, y aquí dejan este espacio de Bowman, ¿cierto? Entonces quiere decir que todo lo que salga por acá va a caer acá, y miren que lo que caiga acá, miren estas flechas, va a terminar desembocando en este que es el inicio del túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Por aquí, ¿qué más tenemos? Por aquí hay unas células que me parecen muy interesantes, se llaman células mesangiales. Entonces, las tres estructuras que debemos leer este fin de semana son mácula densa, aparato yuxtaglomerular y células mesangiales. Esos son no menos de una hoja, pues, lo que van a leer, para que no se vayan a empezar, no vayan a convulsionar, pues, no les vaya a dar migraña este fin de semana de tanto que tienen que leer. ¿Cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, devolvámonos acá. El glomérulo está conformado por red de capilares con presión hidrostática elevada, ya mire, ya tenemos una cosa interesante, recubierta por células epiteliales y por cápsula de Bowman. Bien. ¿Y los túbulos qué? Los túbulos, ya sabemos que es uno solo, pero que le pusimos nombre depende de dónde vayan y la forma que vayan tomando. Entonces tenemos, después de que salimos del glomérulo, formamos un tubo que se llama el túbulo contorneado proximal. Esto que dice aquí core, lo que me está diciendo es que principalmente se ubica en la corteza. Ahorita lo veremos en una imagen. En la corteza. Después se convierte en una zona, ¿cierto? Como una herradura que se llama el asa de Henle, como una orejita que baja y sube. Y esa asa de Henle, mire, asa sin H y Henle con H, tiene tres sitios. Una porción descendente, una porción ascendente delgada y una porción ascendente gruesa. Por lo regular el asa de Henle es más medular. Después de que se termine el asa de Henle, se continúa el mismo tubo, pero ahora se enrolla y entonces su nombre que toma es túbulo contorneado distal. Este por lo regular vuelve a ser cortical. Y por último, ese túbulo contorneado distal drena a partir de muchas nefronas y muchos túbulos contorneados distales hacia un túbulo que recoge muchos que se llama el túbulo colector. Este es médulo cortical. Pero bien, veámoslo en una imagen para que sea más claro para ustedes. Mírenlo aquí. Aquí lo que tengo yo es la cápsula de Bowman con su glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Si yo esto lo proyecto acá, pero lo puedo ampliar en esta nueva imagen, miren, aquí está la corteza, aquí está la médula, y observen aquí, este es el glomérulo, este es otro glomérulo, este es otro glomérulo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué observo acá? Mire que esta es una nefrona y mire que por aquí hay otra nefrona. Miren la característica, mis hijos, de esta nefrona. Es cortica, ¿sí la ven? Y miren el asa de Henle lo larga que es. Estas nefronas corticas
y que están más hacia la corteza se llaman nefronas corticales. Pero estas que tienen el asa de Henle y que se van a la profundidad de la médula se llaman nefronas yuxtamedulares. Entonces a ustedes les pueden hablar de nefronas corticales y de nefronas yuxtamedulares. ¿Cuáles son las corticales? Las que son más corticas, su asa de Henle. En cambio las yuxtamedulares tienen una asa de Henle que se profundiza más hacia la médula. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero veamos lo que estábamos diciendo sobre, miren que estos son dos tipos de nefronas distintas. Esta es cortical y esta es medular. Pero veamos el túbulo contorneado proximal en esta y veamos el túbulo contorneado proximal en esta. Miren que en ambas son corticales, ¿sí ven? Miren el asa de Henle, por más cortica que es esta nefrona cortical, sigue de alguna manera el asa de Henle se mete en la médula. En esta sí es clarísimo que se profundiza en la médula, ¿verdad? Y miren el túbulo contorneado distal, que en este caso no está tan contorneado, en este caso tampoco, pero pues es menos contorneado que el proximal, ¿cierto? Son más corticales, así sea larga o sea corta. Y este es el túbulo colector, miren. ¿Sí ve que recoge de varias nefronas? Y mire que es córtico medular. Eso es lo que le estaba diciendo en esta imagen. ¿Sí? Esto es lo que nos estaba diciendo para que nos quede claro a todos acá, ¿verdad? Muy bien. Otra imagen. Entonces, ahora quiero que detallen una cosa, mis hijos. Detallen esto que se llaman capilares peritubulares. Por aquí se llama la basa recta. Observen ustedes el glomérulo acá. Aquí la arteriola aferente, pero yo he hablado toda la mañana de arteriola aferente y no les he dicho que también existe una que se llama arteriola eferente. O sea que la arteriola aferente entra por acá, forma los capilares, pero hay una que se sale por acá. Una cosa es que se forme por aquí el túbulo contorneado distal, pero hay sangre que volverá a salir por acá. Y mire cómo enrolla, después de que sale como arteriola eferente, y cómo enrolla, unos vasos enrollan a los túbulos, miren, y se llaman capilares peritubulares. No los vayan a olvidar porque son muy importantes para unos ejercicios fisiológicos que vamos a tener después. Muy bien, muy bien. Entonces ya conocimos cómo es un glomérulo. Pero ¿se acuerda que tenemos una cantidad de funciones que cumple el riñón? Pues de lo que se trata es que yo les explique a ustedes y que ustedes lo lean más que yo, ustedes solitos, que yo les explique a ustedes, perdóname, que entre ustedes y yo nos expliquemos esas funciones. Y ya dijimos que una función, la primera que todo el mundo recuerde que sabe el riñón, es que forma orina para excretar desechos, ¿sí o no? Bien, entonces necesitamos esta fórmula que están viendo acá. Y de ella vamos a hablar hoy y vamos a hablar dentro de 8 días y vamos a hablar dentro de 15. Que es, ¿a qué es igual la excreción urinaria? En procesos fisiológicos renales es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Bien, pero ustedes se preguntarán, pero este man no me ha dicho ni qué es la filtración, ni qué es la reabsorción, ni qué es la secreción. Y si esto está en forma matemática, ¿le podemos poner valores? Sí, señores, le podemos poner valores. Es más, ¿quiere que les confiese una cosa? Este valor ustedes ya lo conocen. Este valor ya ustedes lo conocen. ¿Alguno lo recuerda? Aquí, ¿cuánto es la excreción urinaria de un paciente normal en un clima templado y que no haya hecho ejercicio profundo? ¿1.400 mililitros? Sí, más o menos eso es, correcto. 1.400 mililitros, entre 1.2 y 1.5 litros al día, ¿cierto? Al día, al día. Entonces, ¿qué me falta de esta ecuación? Saber cuánto filtramos, saber cuánto reabsorbemos, saber cuánto secretamos. Pero mire la ventaja que tenemos, ya tenemos el resultado, qué raro. Tengo una ecuación en la cual sé el resultado, pero no sé los otros valores. No lo sé porque todavía no sé qué es filtrar, no sé ni qué es ni cómo. No sé qué reabsorber ni cómo, y no sé cómo es secreta ni cómo, aunque yo ya esto ya lo había hablado, pero vamos a profundizarlo ahora sí sobre el riñón. Esta imagen que están viendo aquí inferior es simplemente un esquema muy bonito de una fisiología viejita que ya regalé hace mucho tiempo,
Pero es muy bonito, ese esquema me gusta mucho y por eso lo sostengo, porque esta clase la volví a montar en el 2020, es una clase nueva, con muchas imágenes. Entonces, mire lo bonito que es este esquema. Aquí dice presión arterial, aquí este es el vaso que está entrando acá, o sea que esta es la arteriola aferente. Y mire que tiene una llave, ¿sí o no? Para que ustedes recuerden que la presión arterial está relacionada con una cosa que se abre o se cierra el vaso. ¿Eso cómo se llama en presión arterial? Vasodilatación, no vasoconstricción. Sí, ¿y eso cómo se llama en presión arterial? Resistencia periférica. Eso, perfecto, perfecto. Quiere decir que no se nos ha olvidado muchas cosas. Yo me siento muy feliz por ustedes y por sus pacientes. Correcto. Entonces, mira cómo el riñón de alguna manera me puede ayudar a manejar la presión arterial. Ya lo iremos viendo poco a poco. Miren aquí la arteriola aferente tiene como una llavecita que me dice, yo la puedo cerrar o abrir y eso me va a determinar esto. Y quiero que lleguemos acá. Miren esta imagen de acá que les estoy señalando. Es como, piensen allá en sus casas, mis hijos, y piensen en los coladores de sus casas, en el colador del jugo, en el colador del jugo, ¿cierto? Ese colador del jugo, hagan de cuenta que es el glomérulo. El glomérulo hace esa función. Entonces, lo que hace es que filtra, por lo tanto, tiene que tener un colador allá adentro. Ahorita veremos cómo es ese colador, ¿vale? Y mire, la arteriola eferente también tiene una llavecita que me va a decir cómo es la vaina. Y aquí sigue, este es el túbulo contorneado. ¿Cuál túbulo contorneado será entonces? Colector. Este ¿El será el proximal, colector. profe? El proximal, sí, mire, es el proximal. ¿Por qué no es el colector? Porque mire que este es el glomérulo y está pegado al glomérulo. Recuerda que esto es solamente un esquema. Esto que está mostrando aquí como tubo en realidad no existen. Son los procesos que vamos a ver ahorita que se llama reabsorción. Miren la flecha. Reabsorción del túbulo a la sangre. Secreción de la sangre al túbulo. Pero bien, vamos a desenmarañar entonces esta fórmula y que nos quede clarito todo. Ya sabemos qué es excreción urinaria y ya sabemos cuánto es. Ahora veamos qué es filtración. La filtración es el paso de sustancias por el glomérulo. Por eso de hoy en adelante, cada vez que ustedes escuchen hablar de filtración renal, les están hablando de cómo está funcionando el glomérulo. Por eso el apellido de filtración es glomerular. Filtración glomerular. Entonces, la filtración es el paso de la sangre por el glomérulo. Cuando hablamos de sustancias es porque la sangre trae otras sustancias. ¿Y qué es reabsorción y qué es secreción? Ya lo dije. Reabsorción es paso de sustancias que ya cayeron en el túbulo en el túbulo, no le digo si es en el proximal, bueno, porque puede ser en cualquier parte del túbulo, que están en el túbulo y se devuelven a la sangre. Eso es reabsorción. Y esa frase, acuérdense que cabe para todo. Por ejemplo, puede haber reabsorción intestinal, cosas que están en el tubo digestivo y se devuelven a la sangre. Ahí también hay reabsorción, en cualquier parte del cuerpo. En este caso, estamos hablando solamente de renal. Entonces, si hablamos de reabsorción renal, son sustancias que cayeron ya en el túbulo y que las quiero devolver otra vez a la sangre. Y al contrario, si sustancias llegaron acá, no se filtraron, sino que siguieron derecho por la arteriola eferente. Y usted dice, y se acuerda del organismo y dice, uy, no, yo tengo que volver esto a la sangre, perdóname, al túbulo, entonces lo puedo hacer, mire acá. Y esto se llamará secreción. Secreción, paso de sustancias de la sangre al túbulo. Reabsorción, paso de sustancias del túbulo a la sangre. Paro aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Está claro o hay alguna pregunta, por favor? Está claro, profe. Doctor, disculpe. Dime. Ahí en estos túbulos encuentran los poros que usted nos mencionaba, donde actúan las acuaporinas para la retención. Sí, sí, señor. ¿Cómo le parece? Ahorita veremos una imagen. Sí, señor. Correcto. Correcto. Y ahí es donde van a actuar más adelante. Vamos a ver cómo actúan por allá la aldosterona y la ADH. Vamos a ver dónde específicamente actúan. Sí, señor, correcto.
Bien, ahora veamos cómo es ese filtrado. Ah, bueno, un anuncio parroquial para que lo vamos haciendo. Vamos a hacer un tallercito allá en la universidad. Entonces quiero que me hagan un favor. Quiero que hagamos una cosa práctica, pues. Ustedes ya tienen que aprender una cosita. Entonces, me van a conseguir el resultado de un parcial de orina que tengan por ahí en sus casas, ¿vale? Y yo creo que es para dentro de 15 días, sí, porque dentro de 8 hablaré de túbulo. Dentro de 15 días, ya veré si lo hacemos dentro de 15 o dentro de 20, pero ténganlo listo para dentro de 15 días, un resultado de un parcial de orina. Y yo les voy a enseñar, o ustedes con lo que ya vamos aprendiendo, van a poder leer un parcial de orina. Quiero que aprendan a leer. Vamos a hacer una clase de parcial de orina, ¿vale? Para que ustedes lo lleven y ya sepan leer un parcial de orina. Eso lo hacemos tal vez dentro de 15. Tal vez dentro de 8 sí no, porque todavía le falta conocer algunas otras cosas. Listo. Pero vamos entonces, regresemos acá. Arteriola aferente entró acá, se convirtió en capilares con alta presión hidrostática y salió como arteriola eferente. Lo que no se filtró se devolvió y siguió por la sangre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí con esta filtración? ¿Qué características tiene el filtrado glomerular? Uno, carece de proteínas. Paremos ahí y entonces comencemos a pensar en cosas prácticas, mis hijos. Quiere decir entonces, eso se lo voy a explicar el día que yo dé la clase de parcial de orina. Quiere decir entonces que si a uno le aparecen proteínas en la orina, o sea, si las proteínas se escapan por acá, me dice que este glomérulo se dañó. Entonces, uno no puede botar proteínas por la orina. Ahora quiero que piensen en sus casas y piensen en el colador del jugo, ¿cierto? ¿Qué jugo tiene pepas? De guayaba. Eso, el de guayaba, sí, es el más típico, ¿sí? Para que entonces piensen que vamos a hacer jugo de guayaba, ¿vale? Y entonces vamos a colarlo. Imagínate que se rompió, por algún motivo se rompió el colador. ¿Qué pasa entonces con el jugo? Que le van a caer pepas, ¿sí o para qué? ¿Y qué me está diciendo? Que se dañó el filtro, que se dañó eso. Eso mismo sucede cuando a un paciente le comienzan a aparecer proteínas en la orina. Inmediatamente uno dice, algo pasó. Ya el día que hagamos la clase, como yo les vamos a coger el parcial de orina y voy a coger partecita por partecita del parcial de orina y les voy a explicar cosa por cosa. Entonces, ya en esa clase ya profundizaremos sobre el tema. Quiere decir entonces que nuestro glomérulo no está diseñado para dejar pasar proteínas por la orina. Que a veces aparecen, sí, vamos a darnos cuenta que pueden aparecer pequeñas cantidades, pero diminutas cuando las proteínas son chiquitas. Sí, y es normal, pero no grandes cantidades porque me está diciendo algo funcionó mal en el glomérulo, algo dañó el glomérulo y puede ser muchas cosas, pero ya después lo aprenderemos. Entonces, el filtrado glomerular carece de proteínas, carece de calcio. Y yo dije algo de esto del calcio cuando hablé de endocrino. ¿Por qué creen ustedes recuerdan de lo que excretamos diariamente de calcio? ¿En qué porcentaje se excreta por orina y cuánto por heces? ¿Lo recuerdan? Mayoritariamente es por heces para evitarse cálculos, doctor, pero no me acuerdo. Exactamente. ¿En porcentaje cuánto es? ¿Lo recuerdan el porcentaje o no lo recuerdan? 90-10, 90-10. 90% por heces y 10% por orina, por lo que me están diciendo. Porque si comenzamos, se pueden formar cristales y los cristales se vuelven en cálculos. Entonces no está diseñado para eso. Y una de las maneras es esa. Recuerden ahí cómo actúa a nivel renal la PTH con el calcio, aumenta la reabsorción de calcio. ¿Se acuerdan? Que aumenta la reabsorción de calcio en el riñón. Y entonces ya sabemos qué es reabsorción. Cosas que están en el túbulo las devolvemos a la sangre. Y tampoco deja escapar grasas. Ahorita veremos por qué. Ni proteínas, ni calcio, ni grasas. Entonces, si en un parcial de orina comienzan a aparecer proteínas, calcio y grasas, algo no está funcionando bien, ¿verdad? Algo no está funcionando bien. Muy bien.
Se dice que la tasa de filtración glomerular, entonces, uy, pero ustedes me van a preguntar, pero ¿y a dónde sacó este manejo de cuento de tasa de filtración glomerular? Bien, lo que salga por acá de filtrado, le vamos a llamar, o ustedes en los textos van a encontrar que se llama TFG, o tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando les hablen de la tasa de filtración glomerular, están diciendo qué cantidad de filtrado está saliendo por el glomérulo, ¿cierto? Y entonces está determinado por el equilibrio de presiones, ahorita lo veremos, esas presiones las veremos ahorita en un grafiquito muy bonito, que son la presión hidrostática, las presiones coloidosmóticas de la membrana capilar, el coeficiente de filtración capilar, que no vamos a discutir de él porque eso, como es un coeficiente ya está predeterminado. Y miren el resultado que ya queríamos conocer, y es cuánto filtramos al día. Imagínense que filtramos en un paciente adulto normal 180 litros al día. Producimos 180 litros de filtrado glomerular. Y yo les pregunto a ustedes, cuando yo dicto esta clase presencial, siempre les digo, pongan en este salón de clase 180 botellas de gaseosa de 1 litro. Piénsenlo en sus casas, allá donde están ahorita. Cojan 180 botellas de gaseosa de 1 litro y ahora llénenlas de filtrado glomerular. ¿Ustedes qué opinan? ¿Harto o poquito? Es muchísimo. Pues muchísimo. Ahora yo pero ahora yo se las cambio. ¿Y cuánto? ¿Y uno orina todo eso al día? No. No, No, ¿cierto? Ya tenemos el resultado. ¿Se acuerda que ya alguien me lo dijo? 1.4. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de nuestra fórmula? Ahí es donde quiero que ustedes comiencen. ¿Se acuerdan que la fórmula dice filtrado menos lo que reabsorbemos más lo que secretamos es igual? Entonces, de estos 180 litros, yo no voto 180. Yo solamente voto 1.4. Vamos a ver qué pasa con el resto. Y cómo es que eso pasa con el resto. Muy bien. Vámonos y estamos hablando del glomérulo nomás hoy, ¿no? Entonces, bueno, hijo de madre, ¿cómo es que filtra esa vaina? ¿Cómo es que lo que está rojo, entra rojo como sangre, sale como sale la orina? ¿Cómo se convierte en ese color? Bien, aquí está la clave. Aquí está la clave. Entonces, resulta que este glomérulo, estos capilares glomerulares, poseen 3 capas que son las que filtran. Un endotelio capilar, una membrana basal y unos piecitos o podocitos, vamos a verlos ahorita en varias imágenes. Veamos la primera acá. Quiero que observen esta que estoy señalando aquí en la mitad. Endotelio, que es una, mire, es una fibra con unos huecos. ¿Sí ven los huecos? Miren aquí los huequitos, recordemos lo de histología. Una membrana basal y un epitelio con unos piecitos que se llaman podocitos, que los estamos viendo acá. Ya los voy a volver a mostrar. Entonces, para que una sustancia logre caer aquí, para que logre quedar aquí, en el túbulo tornado proximal, tiene que pasar estas 3 estructuras. Y entonces de entrada ya sabremos que sustancias grandes van a quedar atrapadas acá, ¿sí? Y no van a poder filtrarse por eso es que la orina es líquida. Imagínate uno botando un cálculo. Mírenlo acá otra vez. Arteriola aferente, glomérulo, el espacio urinario o de cápsula de Bowman. Aquí está la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman. Y aquí el túbulo contornado proximal. Aquí la arteriola eferente. Si yo cojo un pedacito de estos y mire, lo aumento de tamaño. Vamos a ver las 3 capas otra vez. El endotelio, que recubre el interior de estos vasos. Mírenlo aquí cómo lo reproducimos. ¿Sí ve lleno de huecos? Por eso aquí dice células endoteliales glomerulares fenestradas. Fenestrado quiere decir con huecos, fenestras o huecos. Después, ¿quién sigue? La membrana basal glomerular. Miren esta verde que está señalando acá. Y después, ¿quién sigue? Unos piecitos, ¿sí? De podocitos, procesos de podocitos que también impiden que salga fácilmente. Entonces, quien quiera salir de acá adentro tiene que atravesar esas 3 capas. Quien quiera caer acá tiene que atravesar esas 3 capas. Lo volvemos a ver con otra imagen. Miren qué bonita esta. Miren esta qué bonita. Miren aquí. La primera capa, ¿cierto? El endotelio capilar con los huequitos. Por eso aquí dice 1, fenestración, poros de la célula endotelial glomerular.
que impiden la filtración de células sanguíneas. De entrada, mis hijos. El día que hagamos el taller de parcial de orina, una de las preguntas es, en los parciales de orina le dicen eritrocitos, entonces dice negativo. La pregunta es, ¿y si es positivo? ¿A qué le pasa a un paciente que comienza a orinar sangre? Ahorita no, vamos a dejarlo en misterio. Para cuando lleguemos el día del taller, yo ya se los voy a decir frescos, que yo se los voy a decir ese día. Les voy a explicar unas cosas de patología, ¿vale? Pero entonces tenemos esto. ¿Por qué la orina sale sin sangre? Porque los eritrocitos no caben por acá, por estos huecos y quedan atrapados. Dicen que permite el paso de todos los componentes del plasma, pero no de las células sanguíneas. No caben por acá. El segundo es que es la lámina basal. Impide la filtración de proteínas grandes. Entonces, pailas. Aquí queda, por eso es que ¿podemos botar pequeñas cantidades de proteínas chiquitas? Sí, pero proteínas grandes, no. Si las proteínas grandes comienzan a pasar, es porque ya tenemos un daño del glomérulo y de la lámina basal glomerular. ¿Sí? Y tercero, ¿cuál es el tercero que tiene que pasar? Miren, aquí están los pedicitos o podocitos y pedicelos. Membrana con hendiduras entre los pedicelos que impide la filtración de proteínas de gran tamaño. Nada, no pueden pasar. No pueden pasar. Esto, mis hijos, es el sumum del riñón. Esto que estamos viendo ahora. Lógicamente con el trabajo que hacen los túbulos, que lo veremos dentro de 8 días. Entonces, otra vez, ¿vale? Nuevamente. ¿Cómo se produce el proceso de filtrado glomerular? Arteriola aferente, sangre que entra por acá, presión hidrostática elevada, que tiende a sacar el líquido. Pero que tiende a sacar el líquido no quiere decir que lo vaya a sacar fácilmente. ¿Por qué no salen las sustancias? Porque quedan atrapadas. Si son lo suficientemente pequeñas, podrán atravesar otra vez aquí, endotelio con los orificios, miren los huecos, el endotelio capilar, la membrana basal y el diafragma de hendiduras o los pedicelios, ¿verdad? O podocitos. ¿Lo vemos otra vez? Otra vez, miren, esta es una imagen en vivo y en directo. Esta sí es verdad. Miren, aquí estamos ya afuera con los pedicelos, miren, en una microscopía electrónica muy bonita. Entonces, los capilares glomerulares tienen unas capas que producen el proceso de selección de productos que van a atravesar y podrán ser filtrados. Y esta me gusta muchísimo. Yo no sé por qué es una imagen viejísima. Entonces ustedes dirán, no, pero qué bonitas las demás. Y esta se ve muy fea. En cambio, a mí me gusta mucho esta imagen. Yo soy más vintage, soy más clásico, más tradicional, sea por lo abuelito que ya estoy. Entonces, observemos esta imagen. Aquí dice plasma, porque este es el capilar, mis hijos. Miren el capilar, está la luz del capilar. ¿Qué tiene que atravesar alguien que se quiera salir de acá? Aquí primero las células que conforman el capilar, o sea, las células endoteliales. Miren aquí con huecos. Miren los huecos que veíamos allá, mírenlas acá en vivo. Esta sí es de verdad. Sale acá, pero cuando salga acá se va a encontrar con esto que se llama la membrana basal. Si la puede atravesar, después que atraviesa los pedicelos, miren los piecitos. Si atraviesa todo esto, lo felicitamos y usted es capaz de salir por la orina. Por lo tanto, la capacidad de filtración de solutos por el glomérulo es inversamente proporcional al tamaño. ¿Qué quiere decir entonces? Que entre más grande sea un soluto, menos se podrá filtrar. Por eso, grandes moléculas con carga negativa se filtran menos que las positivas. Y el típico ejemplo de molécula grande con carga negativa son las proteínas. Muy bien. Ahora quiero que todos hagamos un ejercicio allá en las casas. Yo les voy a leer uno por uno y quiero que ustedes me contesten para que hagamos, a ver si me han entendido. Yo a veces soy como medio enredado, de pronto no me están entendiendo. Yo creo que me están entendiendo y no. Hagamos este ejercicio, ¿vale? Aquí tengo 3 cosas, ustedes las están viendo ahí, y yo les voy a decir cada una de ellas si es falso o verdadero. Ustedes me dicen si es falso o verdadero, y si el que me diga que es falso me dice por qué cree que es falso, el que cree que es verdadero me dice por qué es verdadero. Intentemos hacer el ejercicio entre todos, allá en sus casas, así no me contesten, pero hagamos el ejercicio para saber si me entendieron algo o no. Yo digo, si está aumentada la presión hidrostática
en la cápsula de Bowman, se disminuye la tasa de filtración glomerular, sabiendo que la tasa de filtración glomerular es el filtrado que sale para el túbulo contorneado proximal. ¿Esto es cierto o es falso? Si se aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿se disminuye la tasa de filtración glomerular? ¿Cierto o falso? ¿Quién se arriesga? Tranquilo que no estoy haciendo examen. Y lo que necesitamos es que todos nos comprendamos, pues. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? ¿Sería cierto, doctor? Sería cierto. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión que tiende a sacar el líquido de la cápsula de Bowman, haría que entre hacia el capilar. Entonces disminuiría lo que sale del capilar. Listo, esa es una opinión. ¿Quién opina distinto o todos opinan igual? Doctor, Dime. yo opino igual que él porque la presión hidrostática tiende a meter pues los líquidos del intersticio al capilar y esto reduciría la cantidad pues que se encuentra en la cápsula, reduciendo la tasa de filtrado que se va a realizar. Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Claro, claro, perfecto, perfecto. Esa es la clave, dámoslo acá. Ay, yo siempre me devuelvo, siempre tengo, yo no sé por qué yo nunca coloqué. Volvámonos acá, volvámonos acá. Quiero mostrarlo en este. Entonces, lo que me están diciendo es que esta señora cápsula de Bowman es la que tiene la presión hidrostática aumentada, y presión hidrostática es sacar de aquí, pero aquí no es sacar de aquí, es no dejar salir de acá, de lo que está aquí, ¿sí o no? Entonces, si se mantiene acá, pues va a seguir derecho por la arteriola eferente, y entonces, ¿qué va a pasar aquí con la tasa de filtración glomerular? Va a disminuir. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguien tiene una duda de eso, sobre eso? Bien. Ahora miren esta, si aumento la presión coloidosmótica del capilar glomerular, disminuyo la tasa de filtración glomerular. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica tiende a sacar, entonces si en el capilar tiende a retener, y si en el capilar tiende a retener la sangre, el líquido, mejor dicho, no va a salir a la cápsula de Bowman, al espacio entre la cápsula de Bowman y el glomérulo. Correcto, muy bien, sí. Y miren esta última. Si aumento la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿aumento la tasa de filtración glomerular? Sí, doctor. Creo que no hay duda con esa, ¿cierto? Con esa ya no tenemos duda. Bien, mis hijos, pero esas tres cosas ¿a qué nos llevan? Son muy, muy teóricas, pero yo quiero que ustedes aterricen eso. Entonces, ahora pensemos en patologías, mis hijos. Pensemos en enfermedades. Entonces, cuando una enfermedad, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes que terminan dañando alguna de las membranas del glomérulo. Por ejemplo, termina engrosando o terminan dañando la capacidad del glomérulo, ya sea rompiéndolo o volviéndolo más grueso. Cualquiera de esas alteraría estas cosas. Y entonces terminaría o aumentando la tasa de filtración o disminuyendo la tasa de filtración. Por eso entonces es tan importante un riñón, ¿sí me entienden? Y tan importante un glomérulo. Y mire que todavía no he hablado de los túbulos, ¿no? Todavía no he llegado a hablar de túbulos, que eso lo voy a decir dentro de 8 días. Bien. ¿Qué tanta sangre le llega al riñón? O sea, si es un órgano que nos está limpiando, imagínense que del gasto cardíaco, se calcula que entre el 20 y el 22% del gasto cardíaco termina en el riñón. O sea, eso es casi una cuarta parte. O sea, si yo les pregunto a ustedes cuál es el gasto cardíaco de un paciente adulto normal, ¿cuánto es? En promedio, en promedio. ¿Lo recuerdan? Más o menos 5 litros, doctor. 5 litros, pero póngamele apellidos porque estamos hablando de gasto cardíaco. 5 litros por hora, 5 litros Por minuto. por minuto, eso.
Acuérdense que estamos hablando de gasto cardíaco y el gasto cardíaco tiene unas medidas. Entonces, imagínate, 5 litros por minuto. Entonces, de eso es casi una cuarta parte, casi 1,5 litros se va para el riñón siempre. El corazón bombea y 1,5 litros para el riñón, Entonces, el flujo sanguíneo renal es alto, 22% del gasto cardíaco, y está determinado ¿por qué? Por la presión hidrostática de la arteria y la vena renal. Ya no pensemos en la arteria referente ni nada, sino en la arteria y la vena renal sobre la resistencia vascular. Quiere decir entonces que al riñón le llegará tanta sangre como la arteria renal deje llegar y la arteria y la vena dejen salir, ¿cierto? Es importante la resistencia periférica ahí. ¿Quién es mejor? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Creo que se abrió un micrófono. Y la zona mejor irrigada es la corteza renal. Eso es de anatomía. Vamos a hacer este ejercicio entre todos. Vamos a comparar, entonces, ¿qué sucede con el flujo sanguíneo de un paciente en rest, en reposo, versus un paciente en ejercicio intenso, heavy exercise, ¿cierto? Entonces, en ejercicio duro, en ejercicio intenso, versus reposo. Vamos a ver qué pasa con la sangre, cómo se dirige hacia cada uno de los tejidos. Miremos acá. Entonces, miren lo que sucede en el intestino y en la parte esplácnica, todo el digestivo. En un paciente que está en reposo, donde su cardiac output o gasto cardíaco es del 5 litros por minuto. Si estamos como están ustedes allá o como estoy yo acá, en este momento entre el 20 y el 25% de mi flujo sanguíneo está dirigido hacia la región esplácnica. Un 4 o un 5% al corazón, ya lo dije ahorita, entre un 20, un 25, un 22% a los riñones. Un 3 a un 5% al hueso. Un 15% al cerebro. Un 4 a un 5% a la piel. Y un 15 a un 20% a los músculos. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer ejercicio intenso? Mire cómo las cosas cambian, mis hijos. Y cómo la fisiología por eso tiene que cambiar. Entonces, como estoy haciendo ejercicio intenso, lo que primero puedo ver es que si es muy intenso puedo llegar hasta aumentar 5 veces mi gasto cardíaco y puedo pasar de 5 litros por minuto a 25 litros por minuto. ¿Y a dónde los mando? Mire, 3% a la cavidad espláncnica. Mire cómo bajo, del 20 al 25 al 3%. ¿Cierto? No necesito acá, lo necesito en otro lado, recojo la sangre que estaba mandando para allá y dejo a mi intestino y dejo a mi región digestiva con muy poca sangre. El corazón, yo al corazón no le puedo quitar sangre porque entonces ¿quién trabaja? Pues, ¿quién me manda sangre a los tejidos? No, señor, a él se lo dejo quietico. A los riñones, miren lo que pasa con los riñones, que es lo que me interesa que veamos. Paso del 20% al 22%, al 2 al 4%. ¿Cierto? Entonces mis riñones dicen, sangre para allá, no. Entonces, ¿qué pasará con la tasa de filtración glomerular? ¿Qué creen ustedes? Claro, eso tiene que ver también con hormonas, ¿no? Después hablaremos de eso. Entonces, la próxima vez que hagan, pero ejercicio intenso, no ir al gimnasio a ver el instructor que esté más bueno y devolverse para la casa, no. Sino ir a ver las viejas que están más buenas y devolverse para la casa, no. Hacer ejercicio intenso, o los que van a jugar van a hacer, ¿cierto? Entonces, la próxima vez se van a dar cuenta que terminado el ejercicio, la orina que va a expulsar es muy poquita, porque el riñón, eso por la parte renal de flujo, pero también por las hormonas. Miren lo que pasa en hueso. Del 3 al 5%, pasamos al 0,5 al 1%. Y ojo con esto, subrayo esto, cerebro. Del 15% cuando estoy en reposo y estoy pensando tranquilamente, a cuando estoy haciendo ejercicio intenso, del 3 al 4%. Por eso, ojo con lo que hacen cuando hacen ejercicio intenso, cualquiera que él sea, usted deja de pensar y usted hace locuras. Ojo con esto, ¿no? Moraleja de la vida. Y entonces, ¿qué pasa con la piel? Paso del 4 al 5% y subo del 5 al 20%, miren ustedes. ¿Y qué pasa con el músculo? Paso
del 15 al 20%, al que va a hacer el ejercicio ahorita, pues el que nos va a sostener todo al 70 al 85%. Miren cómo cambian las cosas de estar en reposo a estar en ejercicio intenso, ¿verdad? Doctor, Dime. una pregunta. Claro. ¿Por qué, digamos, un paciente hipertenso le recomiendan el ejercicio si se aumenta el volumen sanguíneo de tal manera de 5 litros a 25? Por lo tanto, se aumentaría el volumen diastólico y por lo tanto se aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto la presión. ¿Por qué recomendan Correcto. el ejercicio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando uno les recomienda ejercicio a ellos, les recomienda caminata. Y les recomienda caminata entre 30 y 45 minutos de caminata, no ejercicio intenso. Esto no. Ellos no están diseñados para hacer ejercicio intenso. Están diseñados para hacer caminata. Y progresiva y constante, que cumpla esas cosas, que sea caminata, que sea progresiva y que sea constante. ¿Qué quiere decir que sea progresiva y que sea constante? Que no empiece caminando de aquí a Chachagüí, ¿me entienden? No, empiece caminando lo que él soporte. Que sea progresiva, ¿qué quiere decir? Que empiece caminando 3 veces a la semana y que pueden terminar caminando 5 veces a la semana si quieren. Y que lo puede empezar haciendo 30 minutos y que puede terminar haciendo 45 minutos. Entonces, uno no lo manda a hacer, porque esto que está viendo usted y la pregunta suya es muy buena por eso. Es aquí, dice clarita, si que aquí claramente dice ejercicio intenso, heavy exercise. No, uno no le manda a hacer ejercicio intenso por lo que usted está diciendo, porque lo que usted dice, usted tiene toda la razón, ¿sí? Y ahí el peligro, imagínate, ustedes se han dado cuenta de gente que, yo siempre pongo ese ejemplo y la gente piensa que es mamando gallo, pero es verdad. ¿No han visto los señores que les fascina? Bueno, los señores como yo ya de mi edad, de aquí para arriba, que los fines de semana alquilan una sintética y se van a jugar como locas y eso corren y piensan que van a ser los campeones del mundo y toda la semana no hacen ejercicio y muchos de ellos terminan o con lesiones de tipo muscular o con lesiones de óseas o con problemas cardíacos, por lo que usted está diciendo. Porque arrancan a correr como locas en un partido, lo que le digo, piensan que van a ser los campeones mundiales, pues, y entonces lo que usted dice, aceleran ese corazón como no lo deben acelerar y ponen eso a 1000 revoluciones por minuto cuando no lo deben hacer. ¿Listo? ¿Está claro entonces que no es ejercicio intenso lo que deben hacer los hipertensos? Sí, doctor, todo claro. Y la pregunta es muy buena. Muy bien. Veamos esto, veamos este ejercicio acá. Ahora hablemos de cómo se controla, cómo es el control fisiológico de esa filtración glomerular y lógicamente que va de la mano del flujo sanguíneo renal. Hay cosas que ya hemos visto. Entonces, ¿se acuerdan el semestre pasado que vimos el paciente hipotenso, la hipotensión ortostática y cómo funcionaban los vasoreceptores? Pues vamos a recordar eso aquí, pero en la parte renal. Lo primero que tenemos que recordar entonces es que la filtración glomerular está directamente relacionada con el flujo sanguíneo renal. O sea, cuánta sangre me llega a mi riñón, pues me determinará cuánta será la filtración glomerular. Entonces, la activación del sistema nervioso simpático disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Pues porque produce vasoconstricción y al producirse vasoconstricción pues va a cerrar la arteria renal, nos va a llegar menos sangre al riñón y entonces tendremos menos que filtrar. Es por matemáticas de kinder, ¿verdad? Pero miren una cosa interesante, dice que en condiciones normales no es significativo. Pues sí, lógicamente si nosotros somos normales, las descargas adrenérgicas no van a ser tan importantes como pues para disminuirnos la tasa de filtración glomerular. Eso ya tiene que ver más con patologías que después verán. Pero veamos este ejercicio acá, todos para recordar, miren que lo que les digo, vamos a recordar cardiovascular. Entonces tengo un paciente hipotenso, por algún motivo, inmediatamente ¿quiénes actúan? Los vasoreceptores. ¿Dónde están ubicados los vasoreceptores? En el callado aórtico y Sí, ¿y dónde más? En el seno Carotidio. aórtico. Y los senos carotídeos, sí, senos carotídeos y callado aórtico tenemos vasoreceptores. ¿A dónde mandan la información los vasoreceptores? Raquidia. Al bulbo raquídeo, correcto, al bulbo raquídeo. ¿Y quién nos ayuda a llevar esa información?
Creo que es el nervio vago, el 10º par. Sí, noveno y décimo par, glosofaringio y vago, y neumogástrico. Noveno y décimo par nos ayudan a llevar la información, ¿verdad? Y entonces, allá en el bulbo raquídeo encontramos el centro cardiomotor, el vasomotor y el centro del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. En este caso, como el paciente está hipotenso, los varoreceptores actúan, interpretan que la presión se bajó, varoreceptor, varo se escribe con B larga porque varo es presión y receptores, células especializadas ubicadas donde ustedes ya dijeron, mandan la información y inmediatamente reacciona el bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo activa, en este caso, el simpático. ¿Por qué activa el simpático? Porque el simpático, ¿qué hace con el gasto cardíaco? El simpático. ¿Por qué lo eleva? Aquí pues ya lo están viendo ustedes en la imagen. ¿Por qué cuando hay una actividad simpática se aumenta el gasto cardíaco? Porque genera vasoconstricción y aumenta el inotropismo, creo. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, por ahí es. ¿Quién más? Aumenta la resistencia periférica. Pero ojo, ¿y gasto cardíaco tiene que ver con resistencia periférica? Bien, recordemos entonces qué es gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a ¿qué? A volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Correcto. Y cuando uno está asustado y tiene una descarga adrenérgica, entonces, ¿qué sucede? Aumenta el cronotropismo. Correcto. Y el cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Y nos aumenta también el inotropismo. ¿Por qué receptores? ¿Qué tipo de receptores tenemos en el corazón? Beta, profe. Beta. Y los betas se dividen en beta 1 y beta 2. ¿En el corazón predominan beta 1 o beta 2? Beta 1. Correcto, beta 1. Entonces, el paciente está hipotenso, los vasoreceptores mandan información al cerebro, aumenta la actividad simpática, estimulan receptores beta 1 cardíacos, aumento de frecuencia cardíaca y inotropismo, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. Pero por el otro lado viene lo que ustedes estaban diciendo. También existe la actividad simpática sobre los vasos sanguíneos. ¿Produciendo qué? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué receptores? Adrenérgicos. Los alfa. Alfa 2. Correcto, los alfa. Alfa 1, alfa 2. Bien, alfa 1, ¿no? Alfa 1. Son los alfa 1. Entonces los alfa 1. Y si yo tengo vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia periférica? Aumenta. Aumenta. Entonces aumenta el gasto cardíaco por este lado, aumenta resistencia periférica. ¿Y presión arterial es igual a qué? A gasto cardíaco por resistencia periférica. Exactamente, si presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia y yo aumento el gasto cardíaco y la resistencia, pues inmediatamente, ¿qué pasa? Se aumenta la presión arterial. Eso ya lo sabíamos por el semestre pasado, pero como estamos viendo renal, mire lo que sucede. Cuando el simpático produce vasoconstricción periférica y dentro de las arterias que vasoconstriñe la arteria renal. ¿Y qué pasa cuando se vasoconstriñe la arteria renal? ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular según lo que hemos visto hoy? Disminuye. Mírenlo, aquí está, inmediatamente disminuye. Y si se disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿qué pasa con la producción de orina? Disminuye. Disminuye. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De aumentar el volumen sanguíneo. Si aumento el volumen sanguíneo, ¿qué aumento? El volumen telediastólico. Se me saltaron Retorno como 10 venoso. pasos. Primero, ¿qué? Retorno Se venoso. aumenta el retorno venoso. Y si aumento el retorno venoso, ¿aumento qué volumen? Volumen telediastólico. Correcto. Si se aumenta el volumen telediastólico, ¿se aumenta qué? La precarga. La precarga. Y si se aumenta la precarga, ¿se aumenta qué? Telesistólico. Ya me lo dijeron. Volumen sistólico. Volumen sistólico. El volumen sistólico. Y si se aumenta el volumen sistólico, ¿se aumenta qué? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿se aumenta la? Presión arterial. Entonces, mire cómo los vasoreceptores y la actividad simpática nos vuelven a tener en la presión arterial normal. Y aquí estamos aplicando lo que vimos el semestre pasado en cardiovascular, revolviéndolo ya con renal. ¿Sí ven lo interesante que es el riñón y cómo actúa inmediatamente, cómo reacciona el riñón, en este caso disminuyendo su acción? Pero bien, ahora revolvámosle al sistema renal, revolvámosle endocrino y veamos qué hormonas
están relacionadas y qué tienen que ver esas hormonas con que aumente o disminuya la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, aquí dice endotelial y es endotelina. Entonces, noradrenalina, adrenalina y endotelina son hormonas o autacoides que funcionan como vasoconstrictores. Al producir vasoconstrictor, ¿qué pasará con la tasa de filtración glomerular? Disminuye. Disminuye. Disminuye la tasa de filtración glomerular. Con la angiotensina 2, y entonces vamos para la cuarta tarea o sea que hay muchas cosas para leer. Cuarta tarea, van a leer el eje renina, angiotensina, aldosterona, ya lo conocemos la parte final, simplemente quiero que recuerden la primera parte porque ya el semestre pasado y hoy algunas cosas hemos dicho sobre aldosterona. Pero quiero que revisen otra vez todo el eje renina, angiotensina, por favor. Entonces, la angiotensina 2 produce vasoconstricción, pero ojo con esto, aquí hay una trampa fisiológica. La angiotensina 2 produce vasoconstricción, sí, pero produce más vasoconstricción de la arteriola eferente, ojo, de la eferente. Y aquí tenemos que irnos otra vez a la imagen. Y una cosa es la sangre que entra al glomérulo por la arteriola aferente y otra cosa es la que sale por la eferente. Sí, alguien va a leer y va a encontrar que se produce vasoconstricción de ambas, pero se produce más vasoconstricción de la eferente. Y la eferente es la que saca la sangre del glomérulo. Por lo tanto, habrá más sangre dentro de los capilares y lo que produce la angiotensina 2 por lo regular es que aumenta la tasa de filtración glomerular al producir esa vasoconstricción de la arteriola eferente. El óxido nítrico, por excelencia, es un vasodilatador. Por lo tanto, disminuye la resistencia vascular renal y aumenta la tasa de filtración glomerular porque nos entra más sangre, tenemos una vasodilatación. Las prostaglandinas y las bradicininas, de la misma manera que el óxido nítrico, son sustancias que producimos y que tienden a producir vasodilatación y por lo tanto aumentar la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Existe un fenómeno muy interesante y voy a dejar ya estas son las últimas diapositivas para dejar preparado todo para la siguiente clase cuando ya dejemos de hablar del glomérulo y vamos a hablar del túbulo. Y se llama una cosa que se llama la autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Y esa autorregulación está relacionada con la comunicación que existe entre el trabajo del glomérulo y el trabajo de los túbulos. Existe un fenómeno que se llama la retroacción o retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué es eso? Que los túbulos van a trabajar en la medida que el glomérulo trabaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente aumenta la tasa de filtración glomerular, inmediatamente el túbulo tiene que trabajar en la misma proporción, aumentando las capacidades de reabsorción como hablaremos la vez pasada. Esa autorregulación tiene que ver mucho con los músculos lisos que recubren estas zonas, entonces se llama autorregulación miógena y es la capacidad de los vasos para resistir el estiramiento debido al aumento de presión arterial. Esto hace que se eleve el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular cuando lo necesitemos, cuando no, no. Por ejemplo, hay autorregulación del flujo sanguíneo cuando hay ingreso elevado de proteínas. Aumentan el flujo sanguíneo renal, pero también aumentan la tasa de filtración glomerular, no queriendo decir con esto que vamos a dejar escapar proteínas. Aún porque mire lo que hace entonces el riñón, dice, uy sí, este man aumentó el consumo de proteínas, nos va a llegar más sangre y seguramente esas proteínas pueden terminar escapándose, pero no. Así como aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción tubular, tanto de aminoácidos, de sodio, iniciando ese proceso que dije anteriormente de retroacción túbulo-glomerular. Si el glomérulo trabaja más, el túbulo trabaja más. Y lo mismo ocurre con la hiperglicemia de los diabéticos. Y entonces viene la última tarea del día. La última tarea del día. Van a leer qué es el dintel de la glucosa, ¿cierto? Para poder entender diabetes mellitus, para poder entender qué pasa con un paciente o por qué un paciente con diabetes tiene polidipsia, polifagia y poliuria, ¿cierto? Eso explicaría la poliuria y a partir de ahí entenderíamos por qué los pacientes diabéticos tienden a orinar más. Muy bien. Preguntas, por favor.
Profe, Sí, en el caso del glomérulo, los podocitos son las células y los pedicelos son las paticas de esas células. digamos que todo es los pedicelos son los fragmentos finales, sí, pero de manera general no podemos hablar de células como tales, sino como todo el recubrimiento. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Doctor, dime. en el caso, bueno, usted mencionó que se excretaba un 10% de calcio para evitar la formación de cálculos, ¿no? Entonces se encontraría aumentado la excreción de fosfatos. Sí, pues, o sea, mejor dicho, la proporción, no, estoy hablando de fisiología, de las cosas normales. La fisiología normal lo que nos dice es que en la medida en que reabsorbamos calcio, excretamos fosfatos, porque es que con los fosfatos no tenemos ningún problema. Ahora, ya que existe algún inconveniente, alguna vaina que se aumente la reabsorción de calcio, pues en la misma manera se va a ver afectada la excreción de fosfatos. Pero estamos hablando de cosas normales y en las cosas normales se reabsorbe calcio y se excretan fosfatos. Listo, muchas gracias. Bueno, Doctor, dime. en el caso de los pacientes que han tenido extirpaciones de uno de los dos riñones, ¿se vería afectada la presión arterial por este motivo? Pues mire, lo que normalmente sucede es que usted puede vivir con un riñón. ¿Sí entiende? Lo que pasa es que sí va a tener algunas restricciones. O sea, no puede vivir lo mismo una persona que tiene un riñón que la que tiene dos. Con un riñón, si usted vive una vida normal, con dietas específicas, no es tampoco que sea una cosa pues terrible, no, unas dietas de control y toda esa vaina, seguramente no se va a ver afectada la presión arterial. ¿Sí me entiende? Pero usted no puede sobrecargar, pues que para eso nacimos con dos riñones, ¿cierto? No puede sobrecargar a un riñón. Cuando los órganos se quedan solitos, por ejemplo, usted puede vivir con un pulmón, sí, usted puede vivir con un riñón, sí, usted puede vivir con una suprarrenal, sí, se llaman órganos vicariantes. Los órganos vicariantes, ¿qué tienden a hacer? A volverse más grandes, a hipertrofiarse, ¿cierto? A trabajar un poquito más, pero no a trabajar por dos. Eso sí nunca lo van a hacer. Por lo tanto, entonces, se tiene que tener ciertas precauciones. El paciente puede vivir normal, no va a tener problemas de presión arterial, pero teniendo ciertas precauciones y con algunos medicamentos que tendrá que tomar. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Doctor. dime. Doctor, tengo unas dos preguntitas, qué pena. En casos, digo, en procesos de edematización en pacientes desnutridos, por ejemplo, que no tengan las suficientes proteínas como las albuminas, las globulinas o el fibrinógeno, ellos, pues, al no tener esas proteínas, entran en procesos de edematización, ¿cierto? ¿Qué Sí, pasa, por ejemplo, en estos pacientes con desnutrición en el caso de las presiones, por ejemplo, las coloidosmóticas en la parte renal? igual. Se ven desequilibradas todas, en todos lados. Donde haya vasos, va a haber desequilibrio. Entonces, lo que usted está diciendo es absolutamente cierto. En estos pacientes desnutridos, entonces, como predomina la presión hidrostática sobre la coloidosmótica, se escapa líquido, y se escapa líquido de todos lados, incluyendo el riñón, incluyendo el riñón. Ahora, ¿cómo trabaja? Si el riñón trabaja más o menos, el riñón se ve afectado también. En esos chiquititos hay que correr los desnutridos, pero es que es el problema de los desnutridos. Entonces la gente piensa que el desnutrido, usted le va a arrancarle comida y ya con eso le soluciona el problema. No, sí, claro, que con eso lo fundamental es volverle a dar comida. Pero hay que ver qué tanto se afectó, por ejemplo, el riñón, ¿no? Por lo que hemos visto hoy. Sí, sí se ve afectado. ¿Y estos pacientes tienden a orinar más en ese caso, doctor? Pues, por lo regular, no. Por lo regular tienden a hacer retenciones de líquidos por todos lados. Listo, doctor. Doctor, y la otra preguntita era, en el caso de si se presenta proteinuria, uno de los signos es que cuando el paciente orina genera mucha espuma en la misma orina, ¿cierto? ¿Eso a qué se debe, doctor? Sí. Más que con las proteínas, tiene que ver con las grasas. Con las grasas por el cambio de osmolaridad.
por el cambio de osmolaridad, por el cambio de osmolaridad de la orina, porque la orina también tiene una osmolaridad, ¿cierto? Y por los residuos que puedan producir. Pero es más con las grasas que con las proteínas. Vean. Listo, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doctor, Dime. en el caso de los pacientes con diabetes, ¿por qué dicen que deben tener problemas renales? ¿Se daña la capa que filtra la sangre? Sí, señor. Por procesos bioquímicos, resulta que el aumento de la glucosa en el cuerpo hace que en algunas zonas esa glucosa, por medio de unas enzimas específicas, termine convirtiendo en otras sustancias como el sorbitol, que también es un carbohidrato. El problema es que el sorbitol le fascina y daña membranas. Por ejemplo, daña membranas en el glomérulo, en la retina, y por eso los pacientes tienden a tener retinopatías y glomerulopatías. Ah, ya, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Bien, como se dan cuenta, el sistema renal es un sistema muy interesante, muy interesante, pero se hace más interesante porque ustedes ya tienen unas bases y ya comienzan a entender muchas cosas. Entonces ya la vaina uno ya comienza a mirar como cardiovascular, como endocrino, como líquidos y electrolitos que vimos el semestre pasado era tan importante. Mis hijos, se dan cuenta ustedes que no es porque yo quiera joder la vida, sino porque es que si usted no aprende una cosa bien, va a ser catastrófico después. Usted puede terminar pasando, ¿cierto? Eso no es el punto de discusión. El punto de discusión es qué tanto usted sabe y qué tanto le puede aportar a usted a sus pacientes si usted todo lo aprendió de manera mediocre. Es esa mi pelea de todos los días, en todas partes, no con ustedes, yo no peleo con ustedes, mi pelea con el sistema y con todas las vainas. Eso es todo y nada más. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dentro de 8 días, Yorani, ya dentro de 8 días nos veremos allá. Sí, doctor, vamos a con mi grupo. Sí, ¿con quién? Bueno, a las 8 me voy con un grupo y a las 10 Sí, me voy. Muy sí, doctor. dictar 2 clases. Ustedes se imaginan lo mamado que termina uno de dictar una clase para después de arrancar y volver a decir lo mismo. Pero en fin, así me gano yo la vida y ustedes no tienen la culpa. Por el contrario, ustedes son los que me hacen ganar la vida. Muchas gracias a todos, muy amables. Por favor, léanse en esos temitas que les dejé, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, Chao, nos doctor. vemos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Muy luego. amables. Gracias, Chao. doctor. Hasta luego.